Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. Vamos a hablar ahora de lo que es la resistencia a la polarización. Cuando uno quiere polarizar un material, cuando inicia el proceso de polarización, se va a crear una resistencia. Por ejemplo, cuando una reacción se aleja de su condición de equilibrio y ocurre un flujo de corriente neta en una de esas direcciones, se va a generar una resistencia mayor o menor siempre en contra de ese flujo de corriente a través de la interfase electrodo-solución. Se requiere entonces, si aparece esa resistencia, la aplicación de un cierto sobrepotencial para hacer frente a esa resistencia. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de resistencia que limite la velocidad de esa reacción, entonces estamos en presencia de diferentes tipos de polarización, que es la que vamos a explicar a continuación. Serían la polarización por activación, la polarización por concentración y la resistencia a la polarización, que es la caída óhmica. Veamos en este gráfico cómo se representa esto. A medida que ocurre la polarización, va a haber un flujo de corriente neta que va a ir aumentando progresivamente. A medida que aumenta ese flujo de corriente neta, la resistencia a la polarización también se ve aumentada. Por lo tanto, se requiere de un sobrepotencial mayor para que ocurra la reacción. Vemos también aquí en este gráfico que en la línea gris, a medida que aumenta la polarización, se disminuye la velocidad de corrosión. Ahora vamos a definir cada una de estos tipos de polarizaciones. Por ejemplo, la polarización por activación no es más que la causada por la resistencia contra la reacción misma en la interfaz del metal y el electrolito. Es decir, hay una barrera energética que los átomos de los iones o de los iones y de los átomos deben superar para ser transferidos a su nuevo estado. Es decir, cuando el zinc se va a redisolver a zinc más 2, debe superar una barrera energética, o cuando el zinc más 2 se va a depositar a zinc, debe superar esa barrera energética, como lo vemos acá. ¿Sí? Debe haber un salto de brincar esa barrera energética. El paso determinante de la velocidad puede ser la transferencia de iones o electrones a través de la interfaz, pero también puede ser algún tipo de conversión de una especie involucrada en la reacción. Entonces, la polarización por activación, la relación entre la densidad de corriente de intercambio y el sobrepotencial viene dada por la ecuación de Tafel, como lo veremos en la próxima lámina. Aquí en conclusión podemos decir entonces que lo que controla la polarización por la activación es la misma reacción que ocurre en la interfaz metal-electrolito para superar dicha barrera energética. Ahora aquí sí vemos las ecuaciones de Tafel. Por ejemplo, Tafel nos presenta una ecuación donde se relaciona el sobrepotencial con la corriente neta. Aquí tenemos más o menos B el logaritmo de la corriente neta entre la corriente de intercambio. Más o menos B es la pendiente, se conocen como pendientes de Tafel, y van a tener valores tanto para la reacción anódica como para la reacción catódica. Aquí tenemos la misma ecuación representada para la reacción anódica y para la reacción catódica. Fíjate que aquí se sustituye la corriente neta entre la corriente anódica para el caso del ánodo y la corriente catódica para el caso del cátodo, y se sustituyen las pendientes de Tafel para el proceso anódico y catódico. Esas pendientes de Tafel normalmente están tabuladas o se pueden calcular a partir de la siguiente ecuación, donde depende de la constante universal de los gases R, la temperatura, el número de electrones transferidos, la constante de Faraday y el factor alfa. Ahora bien, ¿quién es el factor alfa? Alfa está determinado por la forma de la barrera energética que debe superarse. Recuerden que es lo que caracteriza este tipo de polarización. Las constantes de Tafel se encuentran tabuladas en un rango determinado y se presentan en las tablas que voy a presentar a continuación. Esos se miden para valores fijos de corrientes netas catódicas o corrientes netas anódicas, y se representan los valores de la constante de Tafel. Normalmente aquí la ecuación de Tafel, cuando se representa en un gráfico del logaritmo de la densidad de corriente versus el potencial,
se utiliza para determinar la velocidad de corrosión y el potencial de corrosión, como lo veremos a continuación. Aquí tenemos los valores de las pendientes de Tafel y los sobrepotenciales en la tabla que presenté anteriormente, que la vuelvo a presentar acá. Y ya sabemos que depende del tipo de reacción, del material a la cual ocurre, la temperatura, el electrolito. Y aquí tenemos los valores de la corriente de la pendiente de Tafel para un proceso catódico y los sobrepotenciales cuando se aplicó una corriente de intercambio de 1 mA/cm². Entonces, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, la pendiente de Tafel catódica vale 0,15 voltios y el sobrepotencial vale 0,45 voltios para la reacción de hidrógeno a 16 grados Celsius sobre hierro en ácido clorhídrico 1 normal. Es este valor que ustedes ven aquí en este valor de 0,15 y este valor de 0,45. Vale 0,10 voltios y 0,81 para la reacción de oxígeno a 20 Celsius sobre platino en ácido sulfúrico 0,1 normal, que son estos valores que tengo aquí, 0,10 y 0,81. Y vale 0,12 y 0,20 para la reacción de deposición del zinc, ¿verdad?, a 25 grados Celsius sobre sulfato de zinc 1 molar. Entonces vemos también cómo las pendientes de Tafel tienen